Método pues son las tablas de vaciado. Las tablas de vaciado consisten en unas tablas con columnas y con filas. ¿Cómo se aplica? Hay que poner las fuentes en las filas, es decir, tenéis la primera fila, donde aquí en este caso la tabla esta, digamos como de ejemplo pone users, pues ahí tenéis que poner una primera fuente, el capítulo del libro tal, de tal autor, etcétera. En la segunda fila ponéis la segunda fuente consultada, que puede ser pues un artículo de una revista, tenéis que ubicar, digamos, como el autor, etcétera, para poder, digamos, como recuperar la información, y así sucesivamente. En cada una de las filas vais ubicando cada uno de las fuentes, de los artículos, de los capítulos del libro, de los libros que habéis analizado. Y luego en las columnas hay que poner los temas. Es decir, en el encabezado de la columna hay que poner el tema. En este caso pueden ser los temas, dimensiones de los que partíais, pero que progresivamente podéis ir evolucionando, modificando o cambiando. De manera que si teníais 5, 4, 6 grandes temas de análisis, grandes dimensiones de análisis o categorías de análisis iniciales, pues necesitaréis realizar 5, 4, 6 columnas, y en esas columnas lo que vais a ir haciendo es capturar la información. Se os van a generar una gran cantidad de casillas. En el cruce de la fila con la columna se os van a generar casillas, y lo que tenéis que realizar precisamente es rellenar esas casillas con la información que estáis extrayendo de cada una de las fuentes. De manera que en la primera fila tenéis un capítulo del libro. Pues ese capítulo del libro, sobre el primer tema que está en la primera columna, qué es lo que refiere, qué es lo que dice. Sobre el segundo tema que está en la segunda columna, qué es lo que señala ese primer libro sobre ese segundo tema. Ese primer libro que dice exactamente de relevante, de importante, de significativo sobre el tercer tema que es de vuestro interés y que estará en la tercera columna. Y así sucesivamente. Vais rellenando todas las casillas, vais pasando de fuente a fuente, de fila en fila, y vais poco a poco rellenando todas las columnas, todos los temas de análisis que son de vuestro interés. Es bastante normal que una fuente, una fila, que con una fila, con una fuente no podáis aportar información sobre todos los temas, sobre todas las columnas. Es posible que un autor que estáis revisando solamente aporte información sobre 2 temas, pues por tanto solamente tenéis que rellenar 2 columnas, las 2 columnas que corresponden a esos 2 temas que son de vuestro interés. Difícilmente vais a poder rellenar con un autor, con un capítulo, con una fuente, vais a poder tener un panorama de todos los temas que a vosotros os interesan, porque pues los autores en los distintos textos, productos, trabajos que realizan, es difícil que cubran todos vuestros áreas de interés y todos vuestros temas que os resultan más relevantes para vuestra investigación. Pero no pasa nada, aquellas columnas, aquellas casillas para las que no tengáis información, para las cuales una fila no aporta información, pues las dejáis en blanco y ya está. ¿Cómo se produce aquí el proceso de análisis? El proceso de análisis se realiza en vertical, es decir, leer a través de la columna. Tenéis la columna que corresponde a un tema, por ejemplo, el tema posición de los vecinos frente a la violencia está en la segunda columna. Pues leéis toda la segunda columna de forma transversal, de forma vertical, y eso os permite lo que estábamos viendo en la anterior diapositiva, comparar y contrastar lo que dice un autor con lo que dice otro, con lo que dice otro y con lo que dice otro. De manera que lo mismo, podéis sacar conclusiones, podéis sacar vuestras reflexiones, extraer vuestras reflexiones, señalar en qué se parecen, en qué se diferencian, qué aspectos aportan unos que otros no están contemplando, de manera que podáis ir haciendo como una lectura mucho más reflexiva, porque esto es muy importante. El proceso de análisis se apoya en una lectura activa y reflexiva de todos vuestros documentos.
No vamos a estar leyendo documentos de manera pasiva, haciendo que lo que leemos pase y pase y pase y pase, sin que lo retengamos, sin que nos preguntemos por a qué tema corresponde, por cómo se compara con lo que otro autor dice, etcétera. Estamos haciendo siempre una lectura activa y una lectura reflexiva. La lectura, en este caso, en vertical de cada una de las columnas, lo que nos garantiza y lo que nos favorece es que hagamos esa lectura activa y esa lectura reflexiva. Y el proceso es muy similar al del subrayado. Encontrar similitudes, diferencias, preguntarte por las causas, y luego en su momento pues tendréis que encontrar la relación lógica entre cada una de las columnas. ¿Qué dimensión va primero? ¿Cuál dimensión va después? ¿Cómo se relacionan? Si una causa u otra, si una es un antecedente histórico para la segunda columna, para el segundo tema, etcétera, ¿no? Pero luego encontraréis el orden entre vuestras categorías de análisis, entre vuestros temas de análisis. ¿Qué ventajas tienen las tablas de vaciado? Una de las ventajas es la legibilidad, es decir, pues es muy fácil de leer, solamente tenemos que leer en vertical, y podemos leer en vertical y podemos tener a la vista, de un vistazo, echar un vistazo y comparar toda la información sobre un determinado aspecto como es tratada por distintos autores. En ese sentido son bastante fáciles de leer. Las dificultades, ¿qué dificultades tiene? Pues tiene la dificultad básica y fundamental que si tenemos muchas fuentes, si tenemos muchos temas, si tenemos mucha información, la tabla se nos hace desproporcionada y no nos cabe a lo mejor en una pantalla de la computadora. O necesitamos, por ejemplo, varias hojas para poder imprimirla y por tanto pues se nos hace poco manejable. Es importante también, tengo que señalarlo, es importante que cuando estéis capturando la información en cada una de las casillas pongáis exactamente la página en la que está presente esa información en el texto de referencia. ¿Por qué? Porque así vais a poder recuperar mucho mejor esa página, esa información, en caso, por ejemplo, de que queráis citarlo literalmente. Tal autor sobre las relaciones vecinales o sociales frente a la violencia señala que cuando existe poco capital social, cuando hay una mala calidad en las relaciones sociales, es más posible que incremente la violencia en la comunidad, y eso lo dice en la página 25. Pues tenéis que poner página 25 para luego recuperarlo fácilmente, poder volver rápidamente a la página 25 de esa fuente, de manera que en su caso pues podáis citarlo literalmente. Así que eso es lo que se relaciona con las tablas de vaciado. Y pues vamos un poco como complejizando estas herramientas de vaciado de información pues en términos tecnológicos, porque también podéis recurrir al lector de PDF. Con el lector del PDF lo que os recomiendo en este caso es que utilicéis los marcadores o los bookmarks, que en algunos lectores de PDF así los utilizan. El Adobe Acrobat Reader, ese lector de PDF, tiene, digamos, como las características suficientes para hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, si lo tenéis podéis utilizarlo, pero luego hay otras alternativas como el que os pongo aquí en la foto, el del Foxit Reader, también para leer PDF. ¿Cómo funciona este proceso de vaciado de la información a través del lector PDF? Bueno, recurrimos a los marcadores. Tenéis que buscar exactamente en el lector de PDF dónde está el marcador. El proceso de marcación es muy básico. Se trata simplemente de que cuando estamos leyendo algo en PDF y le podemos asignar un tema a eso que estamos leyendo, de forma que nos vamos a marcadores, le damos añadir nuevo marcador y escribimos el tema en concreto que nos está sugiriendo eso que estamos leyendo. En este caso, pues, si yo en un fragmento determinado estoy leyendo sobre los vecinos, cómo se organizan, cómo se defienden ante una situación de violencia, pues puedo precisamente añadirle marcador nuevo y poner el título del marcador
vecinos y violencia, por ejemplo, ¿no? De manera que el lector PDF ya está identificando que ese fragmento está hablando sobre vecinos y violencia. Es muy importante que utilicéis siempre el mismo texto del marcador como título del marcador para todos los fragmentos que destaquéis. Es decir, que siempre que estéis ante fragmentos similares en distintas fuentes, en distintos PDFs, siempre utilicéis la misma etiqueta, vecinos y violencia, siempre vecinos y violencia. No cometáis errores de ortografía o errores de dedo, tened cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, porque eso es muy importante para el segundo momento, que ahora mismo vamos a explicar. De manera que con los marcadores, cada vez que estéis ante un fragmento relevante, pues lo único que tenéis que hacer es seleccionarlo a través de un marcador y el marcador ponerle el título de una de las categorías de análisis, de los temas de análisis, de las dimensiones de análisis que tengáis. De esta forma estáis también descomponiendo sistemáticamente las aportaciones de los autores que estáis leyendo, descomponiéndolas en función de vuestros intereses de investigación, que vienen pues significados o que vienen resumidos por pues estas etiquetas, estos temas de análisis que ahora estáis poniendo como marcadores. ¿Y cómo procedemos a realizar el análisis? Esto se realiza con otra de las herramientas de los lectores pues avanzados de PDFs, el Reader, el Acrobat Reader, pero por ejemplo también el Foxy Reader lo tienen. Es recurrir a los buscadores. Pues ese buscador que todos hemos utilizado de PDF cuando queremos buscar una palabra en un documento PDF, lo que tenemos que hacer es volver a utilizarlo, pero cerquita de la lupa donde podréis realizar la búsqueda, seguro que hay un apartado, una pestañita en la que pone búsqueda avanzada. En esa búsqueda avanzada lo que tenéis que hacer es añadir marcadores a la búsqueda, es decir, incluir en vuestra búsqueda los marcadores. Incluir en vuestra búsqueda los marcadores tiene como objetivo pues que cuando busquéis, por ejemplo, vecinos y violencia, el buscador esté también recuperando los marcadores que sistemáticamente habéis utilizado para recortar, para clasificar ese tipo de información que está presente en los distintos documentos, ¿no? Por tanto, lo único que tenéis que hacer es, repito, ir a la barra de búsqueda de texto, añadís que busque marcadores, que busque en los marcadores, que busque a través de los marcadores, y ya en la búsqueda pues lo que tenéis que hacer es escribir los términos de búsqueda, escribir los títulos, las etiquetas de vuestras categorías de análisis que habéis estado utilizando de forma sistemática. Vecinos y violencia, pues en buscadores, en la parte de buscar ponéis vecinos y violencia y ahí os va a recuperar todos los fragmentos de todos los documentos donde le habéis asignado ese marcador de vecinos y violencia. En este caso, así es como vamos a realizar ese ejercicio comparativo de qué dice un autor, qué dice otro, qué dice otro, qué dice un documento, qué dice otro documento, qué dice otro documento sobre los distintos temas de análisis que tenéis. Buscáis esos temas de análisis, los marcadores, y ahí vais a tener de repente todos los fragmentos de los PDFs, de diversos PDFs que habéis seleccionado bajo esos marcadores. El procedimiento posterior es exactamente el mismo, tiene que ver con pues comparar lo que dice un autor, lo que dice otro, qué elementos de análisis incorpora uno respecto a otro, en qué se diferencian, en qué se parecen, para empezar a sacar vuestras conclusiones y, como decía, pues realizar una lectura un poquito más a profundidad, un poquito más activa, más reflexiva, para empezar a extraer pues esas conclusiones y esos aspectos importantes y relevantes. ¿Qué virtualidades o qué potencialidades tiene esta herramienta de vaciado de información? Pues que muy rápidamente recupera la información y recupera los fragmentos destacados.
Si lo comparamos con el subrayado, por ejemplo, pues en el subrayado tenemos que estar ojeando y ojeando y ojeando hasta que identificamos todas las hojas donde hay un subrayado verde que corresponde a un tema que nos interesa. Aquí el procedimiento pues no es tan pesado, simplemente buscamos una categoría de análisis, una etiqueta de nuestras categorías de análisis y inmediatamente nos recupera todos los fragmentos que hemos seleccionado bajo esa etiqueta de análisis. Y no tenemos que estar, digamos, como tan perdidos o tan ocupados en la búsqueda manual de documentos, de fragmentos importantes y relevantes. Por tanto, es mucho más ágil y mucho más rápido. Como inconvenientes, pues que ya tiene otros niveles de complejidad, que tenéis que manejar bien la parte de los marcadores, que en la parte de las búsquedas tenéis que encontrar en vuestros lectores PDF donde hacer la búsqueda avanzada que incluya los marcadores, pero una vez que lo identificáis tampoco tiene mayor complicación.